Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre Edgar A. Poe. Claro, Gabriel. Poe merece una mirada que vaya mucho más allá del cliché del escritor oscuro, el cuervo, la muerte y la locura. Fue, en realidad, uno de los grandes arquitectos de la literatura moderna. Poeta, narrador, crítico, periodista, teórico de la creación artística, inventor de la ficción detectivesca y precursor de la ciencia ficción y del terror psicológico. Edgar Allan Poe. El hombre que convirtió la mente humana en un universo oscuro. Hay escritores que cuentan historias. Hay escritores que inventan mundos. Y hay escritores que hacen algo todavía más extraño. Entran en la mente humana y convierten aquello que encuentran allí en literatura. Edgar Allan Poe pertenece a esta última categoría. Cuando abrimos una página de Poe, no necesariamente ingresamos en un castillo abandonado, en una habitación ensangrentada o en un cementerio. Ingresamos, sobre todo, en la conciencia de alguien que está mirando el mundo desde el borde de un abismo. Y ese abismo puede llamarse muerte. Puede llamarse culpa. Puede llamarse amor perdido. Puede llamarse locura. Puede llamarse memoria. Puede llamarse tiempo. O puede llamarse simplemente conciencia de estar vivos. Poe comprendió algo extraordinariamente moderno. El verdadero terror no está necesariamente afuera. El verdadero terror puede estar adentro. Y un niño nacido entre actores y pérdidas. Edgar Poe nació el 19 de enero de 1809, en Boston, en una familia de actores itinerantes. Sus padres fueron David Poe Jr. y Elizabeth Arnold Poe. La infancia de Poe comenzó prácticamente bajo el signo de la desaparición. Su padre abandonó a la familia cuando Edgar era muy pequeño. Su madre murió de tuberculosis en 1811, cuando Edgar tenía apenas 2 años. El niño quedó huérfano junto con sus hermanos. Fue acogido por John y Frances Allan, una familia acomodada de Richmond, Virginia. Pero aquí aparece una de las primeras grandes contradicciones de su existencia. Poe tuvo una familia, pero no tuvo una adopción formal. Fue Edgar Poe. Y se convirtió en Edgar Allan Poe. Ese apellido incorporado a su nombre iba a acompañarlo toda la vida, pero también representaba una relación compleja con su padre adoptivo. John Allan tenía dinero. Poe tenía talento. Y entre ambos existía un abismo. El padre adoptivo representaba el mundo práctico, comercial, económico. Poe representaba otra cosa. La imaginación. La tensión entre esos dos mundos, dinero y creación, utilidad y belleza, realidad y fantasía, atraviesa buena parte de su vida. Y quizás también buena parte de su literatura. 2. El joven Poe. Poe creció en Richmond dentro de un ambiente relativamente privilegiado. No fue originalmente el personaje miserable que posteriormente construiría la leyenda. Era culto. Era inteligente. Tenía formación clásica. Leía. Escribía poesía desde muy joven. Y ya en la adolescencia aparecen las primeras evidencias de su inclinación literaria. La Biblioteca del Congreso conserva incluso un poema manuscrito de Poe de alrededor de 1824, cuando tenía unos 15 años. Esto resulta fascinante. Porque el adolescente Poe ya estaba comenzando a construir ese universo interior que posteriormente asociaríamos con él. Pero la vida material no acompañaría a su talento. A los 17 años ingresó en la Universidad de Virginia. Allí tuvo problemas económicos, acumuló deudas y terminó abandonando los estudios. También sufrió una decepción amorosa con Elmira Royster, quien posteriormente volvería a aparecer en su vida. El joven Poe comenzó entonces una existencia cada vez más independiente y errante. Boston. Ejército. West Point. Baltimore. Richmond. Filadelfia. Nueva York. Poe todavía no sabía que estaba construyendo, sin saberlo, algo mucho más grande que una carrera literaria. Estaba construyendo una nueva forma de escribir. 3. El escritor contra la literatura de su tiempo. Para comprender a Poe hay que comprender algo fundamental. Poe no quería simplemente escribir historias bonitas. Quería provocar efectos. Esto es importantísimo. Para él, una obra literaria debía estar construida con precisión para producir en el lector una determinada experiencia emocional. En otras palabras,
Poe veía la literatura casi como una ingeniería de la conciencia. No se trataba solamente de ¿qué historia quiero contar?, sino ¿qué quiero que el lector sienta cuando llegue a la última línea? Esta concepción es revolucionaria. Poe pensaba en la unidad de efecto. Una historia corta debía tener una arquitectura. Cada elemento debía contribuir al resultado final. El ambiente, el ritmo, las palabras, la extensión, los personajes, la información que se revela, la información que se oculta, el momento de la revelación. Todo. Poe no escribía simplemente para narrar. Diseñaba experiencias psicológicas. Y aquí comienza su extraordinaria modernidad. I.V. Poe y el nacimiento del terror psicológico. Antes de Poe, el terror literario estaba frecuentemente asociado con castillos, fantasmas, monstruos, ruinas, maldiciones y fenómenos sobrenaturales. Poe cambia el centro de gravedad. El monstruo puede no existir. El fantasma puede ser irrelevante. El castillo puede ser una extensión de la mente. Porque el verdadero escenario es el cerebro humano. En The Telltale Heart, por ejemplo, el protagonista insiste en demostrar que no está loco. Y cuanto más insiste, más evidente resulta su perturbación. Esta es una genialidad narrativa. El narrador no dice, estoy loco. Dice prácticamente lo contrario. Y nosotros comenzamos a sospechar que su propia necesidad de demostrar racionalidad es precisamente la evidencia de su desequilibrio. Poe descubre así una herramienta que posteriormente utilizarían innumerables escritores y cineastas. El narrador no confiable. La persona que cuenta la historia puede estar equivocada. Puede mentir. Puede engañarnos. Puede engañarse a sí misma. Y entonces el lector queda atrapado dentro de una pregunta. ¿Qué es realmente lo que está ocurriendo? V. The Black Cat, la conciencia como prisión. En The Black Cat, Poe vuelve a introducirnos dentro de una mente perturbada. Pero aquí aparece otro de sus grandes temas. La culpa. El personaje intenta justificar sus actos. Busca explicaciones. Busca causas. Busca responsables. Pero la narración se convierte progresivamente en una confesión. Y eso es típico de Poe. El personaje cree que está contando una historia. Nosotros descubrimos que está revelándose a sí mismo. Poe entiende algo extraordinariamente profundo sobre la psicología. El ser humano puede inventar explicaciones para no enfrentarse a sí mismo. La racionalización puede convertirse en una máscara. Y detrás de esa máscara aparece aquello que realmente somos. B. The Fall of the House of Usher. Cuando una casa es una mente. El hundimiento de la casa Usher es mucho más que una historia gótica. La casa parece enferma. Las paredes parecen enfermas. La familia parece enferma. Roderick Usher parece enfermo. Y entonces surge una de las grandes preguntas de Poe. ¿Dónde termina el individuo y dónde comienza su entorno? La casa funciona casi como un organismo. Es una extensión física de la conciencia. La arquitectura se vuelve psicología. La enfermedad mental se convierte en paisaje. Y finalmente, la casa se derrumba. Pero podemos preguntarnos, ¿se derrumbó realmente una casa? ¿O Poe estaba representando visualmente el derrumbe de una mente? Ahí está su genialidad. Poe transforma estados psicológicos en espacios físicos. 7. El nacimiento del detective. Y aquí aparece una faceta de Poe que a veces queda completamente eclipsada por su fama como escritor de terror. Poe inventó prácticamente el modelo de la ficción detectivesca moderna. En 1841 publicó The Murders in the Rue Morgue. Y allí aparece C. Auguste Dupin. Dupin no es un policía convencional. No persigue criminales mediante fuerza física. No depende simplemente de testigos. No resuelve el misterio por casualidad. Lo hace mediante razonamiento, observación, deducción, reconstrucción, análisis. Es decir, la inteligencia como herramienta de investigación. El modelo que posteriormente desembocaría en Sherlock Holmes, Hercule Poirot y tantos otros detectives literarios ya estaba allí. El propio Arthur Conan Doyle reconoció la importancia de Poe y de Dupin para la tradición que desembocaría en Holmes. Esto cambia completamente nuestra percepción de Poe. El mismo hombre que escribió sobre cadáveres,
locura y cementerios estaba también creando una literatura donde el misterio podía resolverse mediante la razón. Poe tenía dos obsesiones aparentemente contradictorias: el abismo y la lógica. Y quizá no sean tan contradictorias, porque ambas exploran lo desconocido. Una intenta comprenderlo mediante la razón. La otra intenta contemplarlo desde la oscuridad. 8. Poe y la ciencia ficción. También fue un precursor de la ciencia ficción. Poe tenía fascinación por astronomía, cosmología, viajes, exploración, fenómenos científicos, paradojas, tecnología, conocimiento, posibilidades futuras. No vivía todavía en el mundo tecnológico que hoy conocemos. Pero imaginaba. Y eso importa. Porque la ciencia ficción no comienza únicamente cuando aparecen robots y naves espaciales. Comienza cuando un escritor utiliza el conocimiento científico y la imaginación para preguntar: ¿qué podría ocurrir? Poe comprendió que la ciencia podía ser una fuente de maravilla tan poderosa como el mito. IX. The Gold Book. Códigos, criptografía y mente. Poe también se interesó profundamente por los códigos. The Gold Book juega con criptografía y desciframiento. Y esto vuelve a conducirnos a su obsesión central. El mundo contiene información oculta. Hay algo que no comprendemos. Una señal. Un patrón. Una estructura. Una clave. El problema consiste en descubrirla. Es una idea extraordinariamente contemporánea. Hoy vivimos rodeados de códigos, algoritmos, contraseñas, criptografía, inteligencia artificial, datos, patrones, sistemas de información. Poe murió en 1849. Pero su imaginación ya estaba fascinada por la posibilidad de que la realidad pudiera ser descifrada. X. Y entonces llegó The Raven. Y aparece la obra que convirtió a Poe en una celebridad. The Raven. Publicada en 1845. Poe pasó prácticamente de ser conocido dentro de círculos literarios a convertirse en una figura reconocida por el público general. Pero existe una ironía extraordinaria. Poe no se hizo rico con The Raven. La obra fue un enorme éxito, pero Poe recibió solamente alrededor de $15 por su publicación según el Poe Museum. Es una de esas historias que parecen inventadas por el propio Poe. Un hombre crea una obra inmortal. El mundo la adora. Y él continúa luchando económicamente. Sí. ¿Por qué funciona The Raven? Porque The Raven no es simplemente un poema sobre un pájaro. Es un mecanismo psicológico. Un hombre está devastado por la pérdida de una mujer. Entonces aparece un cuervo. El cuervo solamente puede responder una palabra. Nevermore. Nunca más. Y aquí Poe realiza una operación extraordinaria. La palabra es inicialmente casi absurda. Pero el hombre empieza a hacer preguntas. Y cada vez que pregunta, recibe la misma respuesta. Nunca más. Entonces ocurre algo fundamental. El significado no está realmente en el cuervo. Está en la mente del hombre. El cuervo no necesita comprender. El hombre proyecta sobre él su propia angustia. Poe acaba de crear una especie de espejo psicológico. La criatura exterior funciona como una superficie donde la conciencia proyecta aquello que más teme. Y aquí aparece nuevamente su gran tema. El monstruo puede estar dentro de nosotros. 12. Virginia, amor, enfermedad y pérdida. En la vida de Poe aparece Virginia Clem. Poe se casó con ella en 1836. La relación ha sido objeto de innumerables discusiones históricas y biográficas, especialmente debido a la edad de Virginia al momento del matrimonio. El propio Poe Museum señala la complejidad de interpretar su relación y evita presentar como hechos certezas que las fuentes no permiten establecer. Pero hay algo que sí sabemos. Virginia enfermó de tuberculosis. Y murió en 1847, con apenas 24 años. La muerte de Virginia fue devastadora para Poe. Y aquí conviene tener cuidado con la leyenda. No podemos reducir toda su literatura a Poe sufría y por eso escribía sobre muerte. Eso sería demasiado sencillo. Poe ya había desarrollado antes sus obsesiones estéticas. Pero la muerte de Virginia profundizó una herida que ya formaba parte de su universo. Muerte, amor, pérdida, memoria, belleza, ausencia. La mujer amada que desaparece.
¿Y el hombre que queda atrás? 13. La mujer muerta. Existe un patrón recurrente en Poe. La mujer hermosa que muere. Es uno de los elementos más característicos de su obra. Pero también uno de los más mal interpretados. Poe no parece estar simplemente obsesionado con la muerte femenina. Está explorando una paradoja estética. ¿Qué sucede con la belleza cuando desaparece? La belleza viva cambia. Envejece. Se transforma. Pero la belleza perdida queda congelada en la memoria. La muerte convierte el presente en recuerdo. Y el recuerdo convierte a la persona en una especie de eternidad interior. De ahí que Poe pueda parecer obsesionado con mujeres muertas. En realidad está obsesionado con la imposibilidad de recuperar aquello que el tiempo destruyó. Y eso nos lleva directamente a una de las fuerzas más poderosas de su literatura. El tiempo. 14. Poe contra el tiempo. Poe entendía algo profundamente humano. Todo lo que amamos está condenado a cambiar. El cuerpo. La juventud. Las relaciones. Las ciudades. Las casas. Las personas. La memoria. Nosotros mismos. La muerte es la manifestación extrema de algo que comienza mucho antes. La transformación permanente. Y aquí Poe se vuelve casi filosófico. Porque el ser humano vive sabiendo, aunque intente olvidarlo, que todo lo que existe es temporal. Poe convierte esa conciencia en literatura. 15. Annabel Lee. Amor contra la muerte. Annabel Lee lleva esta problemática al extremo. El amor intenta desafiar la muerte. La muerte puede llevarse el cuerpo. Pero no puede llevarse el vínculo interior. Y esta es una de las grandes ideas poéticas de Poe. La memoria puede convertirse en una forma de supervivencia. Una persona muere. Pero sigue existiendo en otra mente. No físicamente. No biológicamente. Sino como información. Como recuerdo. Como representación. Como huella. Y aquí, Gabriel, aparece una conexión particularmente fascinante con aquella idea que venimos trabajando alrededor de la conciencia individual y su continuidad dentro de la humanidad. Poe no podía conocer las neurociencias contemporáneas. No podía hablar de redes neuronales artificiales. No podía hablar de almacenamiento digital. Pero intuía algo. Un ser humano puede desaparecer físicamente y continuar existiendo dentro de otros seres humanos. 16. Poe y la conciencia. Esta puede ser quizá la manera más profunda de leer a Poe. No como escritor de terror, sino como escritor de conciencia. Sus personajes se observan a sí mismos. Se escuchan. Se interrogan. Se contradicen. Recuerdan. Temen. Desean. Se culpan. Intentan explicar sus actos. Y nosotros estamos ahí dentro. Poe convierte la literatura en una especie de laboratorio mental. El lector observa. ¿Qué ocurre cuando una conciencia se encuentra frente a aquello que no puede soportar? 17. La locura. La locura aparece frecuentemente en Poe. Pero otra vez debemos evitar el cliché. No se trata simplemente de Poe estaba loco y escribía sobre locos. Eso reduce enormemente su obra. Lo verdaderamente interesante es que Poe se pregunta: ¿cómo distinguimos la razón de la irracionalidad? ¿Quién establece el límite? ¿Puede una persona completamente racional cometer un acto absurdo? ¿Puede alguien considerado loco comprender una verdad que los demás no perciben? ¿Puede la lógica convertirse en obsesión? ¿Puede la obsesión adoptar apariencia de lógica? Poe explora continuamente esa frontera. Y esa frontera sigue siendo profundamente contemporánea. 18. El alcohol y la leyenda. También es necesario separar al hombre histórico del personaje construido posteriormente. Poe tuvo problemas con el alcohol y su consumo aparece en numerosas biografías y testimonios. Pero la cultura popular terminó creando una especie de caricatura. Poe igual a borracho más loco más depresivo más escritor maldito. Es una simplificación. Poe fue muchísimo más complejo. Fue extraordinariamente disciplinado en algunos períodos. Obsesivamente preocupado por su teoría literaria. Crítico feroz. Periodista. Poeta. Narrador. Editor. Innovador. Racionalista. Creador de enigmas. Escritor científico. Humorista. Satírico. Explorador de la psicología. Y esto es muy importante. La mayoría de sus cuentos ni siquiera son estrictamente historias de terror. Su producción abarca una variedad mucho mayor de géneros.
19. Poe, el crítico. Poe no solamente escribió. Pensó sobre cómo debía escribirse. Esto es esencial. Tenía opiniones muy fuertes sobre la literatura estadounidense. Fue crítico. Fue polémico. Fue exigente. Y no tenía demasiado interés en la literatura como simple entretenimiento. Para él, una obra debía producir un efecto. Esta idea anticipa a una parte de la literatura moderna. Y también anticipa algo que hoy llamaríamos diseño narrativo. Una historia puede ser entendida como un sistema. Premisa, flecha apuntando hacia la derecha, tensión, flecha apuntando hacia la derecha, información, flecha apuntando hacia la derecha, expectativa, flecha apuntando hacia la derecha, revelación, flecha apuntando hacia la derecha, efecto final. Poe pensaba de esa manera. Y por eso su literatura funciona con una precisión casi matemática. XX. Poe y la matemática de la emoción. Aquí aparece una de las paradojas más hermosas de Poe. Escribía sobre emociones extremas utilizando estructuras extremadamente calculadas. La angustia parece espontánea, pero está construida. El miedo parece surgir naturalmente, pero está dosificado. La sorpresa parece repentina, pero fue preparada. La revelación parece inevitable, pero el lector no la vio venir. Eso es arquitectura narrativa. Y Poe era un arquitecto. No de edificios. De estados mentales. 21. The Mask of the Red Death. En La Máscara de la Muerte Roja, Poe construye una sociedad que intenta escapar de una epidemia. Los ricos se refugian. Cierran las puertas. Organizan fiestas. Intentan aislarse del mundo exterior. Pero la muerte entra. La historia tiene una dimensión filosófica enorme. No existe fortaleza suficientemente poderosa para aislar al ser humano de su condición mortal. Puedes tener riqueza. Puedes tener tecnología. Puedes tener muros. Puedes tener poder. Pero continúa siendo biología. Continúa siendo materia. Continúa siendo tiempo. Y finalmente, mueres. Poe convierte esta verdad biológica en una pesadilla estética. 22. The Pit and the Pendulum. En El Pozo y el Péndulo, el terror ya no depende de un monstruo. Depende del tiempo. Del movimiento. De la espera. De la inevitabilidad. El personaje sabe que algo se aproxima. Y nosotros también. La angustia no está únicamente en el acontecimiento. Está en saber qué va a ocurrir y tener que esperar. Poe descubre una herramienta narrativa potentísima. La anticipación puede ser más aterradora que el acontecimiento. 23. The Cask of Amontillado. En El barril de amontillado aparece otra de sus obsesiones. La venganza. Pero lo extraordinario es la frialdad. El narrador no actúa como un monstruo histérico. Actúa con calma. Planifica. Espera. Engaña. Y finalmente ejecuta. Poe vuelve a introducirnos en una mente capaz de convertir una emoción en una operación racional. Y otra vez aparece la contradicción. La razón no garantiza la bondad. Una mente perfectamente capaz de razonar puede utilizar la inteligencia para hacer el mal. Esta es una observación mucho más profunda de lo que parece. 24. Poe y el problema del mal. Poe no necesita demonios. Porque descubre algo mucho más inquietante. El ser humano puede ser suficiente. El mal puede surgir de celos, orgullo, obsesión, resentimiento, deseo, miedo, culpa, venganza. La criatura sobrenatural puede ser secundaria. El verdadero misterio es: ¿por qué un ser humano hace aquello que sabe que no debería hacer? Y esta pregunta sigue siendo una de las grandes preguntas de la psicología y de la filosofía. 25. El misterio de su muerte. Y aquí la realidad termina pareciéndose a una historia de Poe. En 1849, Poe viajó hacia Baltimore. Después se pierde el rastro de varios días. El 3 de octubre de 1849 fue encontrado en estado delirante en una taberna llamada Gunners Hall. Estaba vestido con ropa que no parecía ser la suya. Fue trasladado al Washington College Hospital. Pasó varios días entrando y saliendo de la conciencia. Murió el 7 de octubre de 1849. Tenía apenas 40 años. Y aquí aparece uno de los misterios literarios más famosos. ¿De qué murió Edgar Allan Poe? La respuesta histórica honesta es: no lo sabemos con certeza. La causa registrada fue frenitis,
un término médico de época relacionado con inflamación cerebral, utilizado en un contexto donde la causa verdadera no estaba establecida. Posteriormente surgieron numerosas hipótesis: alcohol, enfermedad, intoxicación, infección, violencia, problemas cardíacos, otras causas médicas. Incluso la posibilidad de que haya sido víctima del llamado Coopin, una forma de manipulación electoral de la época. Pero ninguna explicación ha alcanzado certeza definitiva. Y aquí la historia hace algo extraordinario. El hombre que dedicó su vida a los misterios murió dejando uno. 26. Poe y la muerte como último enigma. Parece casi escrito por él. El escritor de Los asesinatos de la calle Morgue. El corazón delator. El gato negro. El pozo y el péndulo. La máscara de la muerte roja. La caída de la casa Asher. Muere bajo circunstancias que todavía generan preguntas. Es difícil imaginar un final más poético. Pero debemos resistir la tentación de convertirlo en una leyenda romántica. Porque Poe no fue solamente un hombre maldito. Fue un hombre que vivió apenas 40 años y produjo una obra que cambió varias ramas de la literatura. 27. Poe después de Poe. Y aquí comienza su verdadera inmortalidad. Porque Poe muere. Pero Poe continúa evolucionando. Su influencia atraviesa literatura, flecha apuntando hacia la derecha, cine, flecha apuntando hacia la derecha, televisión, flecha apuntando hacia la derecha, música, flecha apuntando hacia la derecha, cómic, flecha apuntando hacia la derecha, videojuegos, flecha apuntando hacia la derecha, cultura popular, flecha apuntando hacia la derecha, ciencia ficción, flecha apuntando hacia la derecha, policial, flecha apuntando hacia la derecha, terror psicológico. Su descendencia literaria es gigantesca. Sin Poe sería difícil imaginar la historia posterior del detective moderno. También es imposible comprender completamente la evolución del terror psicológico sin él. Y su influencia poética cruzó el Atlántico. Autores europeos encontraron en Poe algo diferente a la tradición romántica convencional. Uno de los grandes transmisores de Poe al mundo literario francés fue Charles Baudelaire. Y esto es crucial. Baudelaire no solamente tradujo a Poe. Lo convirtió en una figura central para la modernidad literaria francesa. A partir de allí, Poe empieza a viajar por Europa. Y posteriormente por el mundo. 28. Poe y la literatura moderna. Poe parece un escritor del siglo XIX. Pero muchas de sus técnicas parecen pertenecer al XX. O incluso al XXI. Su narrador no confiable anticipa. Psicología narrativa moderna. Su detective anticipa. Ficción policial. Su preocupación científica anticipa. Ciencia ficción. Su terror psicológico anticipa. Horror moderno. Su obsesión con los códigos anticipa. Ficción criptográfica. Su construcción deliberada del efecto anticipa. Teoría narrativa moderna. Su exploración de la conciencia anticipa. Ficciones psicológicas y existenciales. Y su fascinación por mundos posibles anticipa. La especulación científica. Poe no estaba simplemente escribiendo cuentos. Estaba abriendo puertas. 29. Poe y el cine. El cine encontró en Poe un material casi perfecto. ¿Por qué? Porque Poe pensaba visualmente. Una habitación. Una puerta. Una escalera. Una casa. Una cripta. Un péndulo. Un cadáver. Un cuervo. Una máscara. Un pozo. Una pared. Un rostro. Son imágenes. Pero detrás de las imágenes hay estados psicológicos. Por eso sus historias se prestan tan extraordinariamente bien a la adaptación audiovisual. Poe entendía que el terror funciona cuando una imagen externa representa una amenaza interna. XXX. Poe y la música. También hay algo profundamente musical en Poe. No solamente porque escribió poemas, sino porque entendía el ritmo. Repetición. Sonido. Aliteración. Cadencia. Palabras que vuelven. Palabras que golpean. Palabras que obsesionan. The Raven funciona casi como una composición musical. Y The Bass lleva esta idea todavía más lejos. Poe entiende que una palabra no solamente significa. Una palabra suena. Y el sonido puede producir una emoción antes incluso de que comprendamos racionalmente el significado. Esto es absolutamente fundamental para cualquier persona que piense en convertir poesía en canción. Poe no solamente escribió para ser leído. En cierto sentido.
Escribió para ser oído dentro de la cabeza. 31. El Poe que casi nadie recuerda, el humorista. Hay otra sorpresa. Poe también podía ser absurdo. Satírico. Irónico. Humorístico. Incluso ridículo. Esto es importante porque rompe el estereotipo. El hombre de negro no estaba permanentemente sentado bajo la lluvia escribiendo sobre cadáveres. Tenía sentido del humor. Escribía sátiras. Jugaba con la pseudociencia. Parodiaba estilos. Se divertía con los excesos intelectuales de su época. Poe podía ser macabro. Pero también podía ser irreverente. 32. Poe y el universo. Y aquí llegamos a un Poe especialmente interesante para alguien fascinado por el cosmos. Poe escribió en 1848 un texto extraordinario. Eureka, a prose poem. No es un tratado científico moderno. Pero es una especulación cosmológica. Poe intenta pensar el universo entero. Su origen. Su estructura. Su destino. La materia. La unidad. La expansión. La existencia. Y aquí ocurre algo maravilloso. Un escritor conocido por fantasmas y cadáveres se encuentra pensando. ¿Cómo comenzó el universo? Y esto conecta a Poe con una tradición mucho más amplia. El ser humano contemplando el cosmos y tratando de comprenderlo. Poe no tenía las herramientas matemáticas de la cosmología contemporánea. Pero tenía algo que precede a la ecuación. La pregunta. 33. Poe antes del Big Bang. Y aquí hay que ser rigurosos. No podemos afirmar que Poe predijo el Big Bang en sentido científico. Sería históricamente incorrecto. Pero Eureka presenta especulaciones cosmológicas que han generado comparaciones posteriores con ideas que resultarían familiares a la cosmología moderna. Lo interesante no es decir, Poe descubrió el Big Bang. No. Lo verdaderamente fascinante es esto. Poe se atrevió a imaginar que el universo podía tener una historia. Que el cosmos podía tener una estructura. Que la materia y la totalidad podían ser pensadas como un problema. Y esa actitud intelectual pertenece a la misma gran aventura humana que siglos después llevará a Einstein, Friedman, Hubble, Lemaitre y la cosmología contemporánea. 34. Poe y la entropía de la existencia. Podemos ir todavía más lejos, pero aquí entramos en una lectura filosófica, no en una afirmación histórica. Poe parece fascinado por una idea. Todo lo que amamos se desintegra. La casa. El cuerpo. La memoria. El amor. La identidad. La vida. El universo. Es casi una intuición poética de la irreversibilidad. La existencia aparece como un proceso en el que las estructuras pueden surgir. Y luego desaparecer. Y por eso Poe produce una sensación tan extraña. Su literatura parece mirar simultáneamente hacia el nacimiento y hacia la muerte. 35. El verdadero tema de Poe. Después de todo lo anterior, podemos formular una hipótesis. Quizás Poe no escribió principalmente sobre la muerte. Quizás escribió sobre la conciencia de la muerte. La diferencia es gigantesca. Una piedra muere, si queremos utilizar el concepto metafóricamente, sin saberlo. Un ser humano sabe que va a morir. Y esa información modifica toda su existencia. Amamos porque sabemos que podemos perder. Recordamos porque sabemos que el tiempo destruye. Tememos porque sabemos que somos vulnerables. Creamos porque sabemos que nuestra vida es limitada. Y aquí Poe se vuelve profundamente humano. 36. Poe y la paradoja de crear frente a la muerte. Poe murió a los 40. Pero su obra continúa. Y entonces surge una paradoja. El individuo desaparece, la información permanece. Poe murió. Pero hoy conocemos su nombre. Leemos sus palabras. Estudiamos sus personajes. Analizamos sus técnicas. Adaptamos sus historias. Hacemos películas. Creamos música. Lo enseñamos. Lo traducimos. Lo reinterpretamos. Su cuerpo desapareció. Pero algo de Poe sigue circulando por la humanidad. Y ahí aparece una de las ideas más poderosas que podemos extraer de su existencia. La cultura es una forma de continuidad de la conciencia humana. No porque la conciencia individual sobreviva literalmente a la muerte, sino porque sus productos pueden entrar en otras conciencias. Poe pasó de
Poe flecha apuntando hacia la derecha, libro flecha apuntando hacia la derecha, lector flecha apuntando hacia la derecha, otro lector flecha apuntando hacia la derecha, otro escritor flecha apuntando hacia la derecha, otra generación flecha apuntando hacia la derecha, otra civilización. Eso es transmisión cultural. Eso es memoria colectiva. Eso es información sobreviviendo a su creador. 37. Poe en el siglo XXI. Y aquí está lo extraordinario. Poe nació en 1809. Murió en 1849. Vivió en un mundo sin electricidad doméstica, automóvil, avión, radio, televisión, cine, computadoras, internet, teléfonos móviles, inteligencia artificial, exploración espacial. Y, sin embargo, Poe funciona perfectamente en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia. La mente humana cambia mucho más lentamente. Seguimos teniendo amor, miedo, celos, culpa, soledad, pérdida, obsesión, curiosidad, deseo, memoria. Y mientras esas cosas continúen existiendo, Poe seguirá teniendo algo que decir. 38. Poe y la inteligencia artificial. Y aquí podemos llevar la reflexión hasta el presente. Pensemos en Poe en un mundo de inteligencia artificial. Poe estaba obsesionado con una pregunta. ¿Puede una mente construir una representación coherente de la realidad? Hoy nosotros tenemos máquinas capaces de producir lenguaje, imágenes, música y modelos de mundos. Eso habría fascinado a Poe. Probablemente le interesaría menos la máquina en sí misma que el misterio que plantea. ¿Qué significa comprender? ¿Es lo mismo calcular que comprender? ¿Es lo mismo generar lenguaje que tener conciencia? ¿Puede existir una inteligencia sin experiencia subjetiva? ¿Puede existir una mente sin cuerpo? ¿Puede una máquina convertirse en narrador? Poe habría encontrado en estas preguntas un material extraordinario. Porque en el fondo son versiones contemporáneas de una de sus obsesiones. ¿Qué es una mente? 39. Y entonces Poe vuelve a nosotros. Poe murió. Pero su pregunta sigue viva. ¿Qué somos? ¿Por qué recordamos? ¿Por qué tememos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué sufrimos por aquello que ya no existe? ¿Por qué nuestra mente puede inventar mundos? ¿Por qué podemos imaginar nuestra propia muerte? Y quizá la pregunta más extraña. ¿Por qué un universo hecho de materia llegó a producir seres capaces de preguntarse qué es el universo? Poe no tenía la respuesta. Nosotros tampoco. Pero ahí está justamente la grandeza. XL. El hombre detrás del mito. Edgar Allan Poe no fue solamente Corazón Negro, el escritor oscuro. No fue simplemente Águila, el hombre del cuervo. No fue solamente Calavera, el escritor de la muerte. Fue algo mucho más interesante. Fue un hombre que intentó comprender qué sucede dentro de una conciencia cuando esa conciencia se enfrenta a sus límites. El límite del amor. El límite de la razón. El límite de la memoria. El límite del conocimiento. El límite de la identidad. Y finalmente, el límite de la vida. XLI. La gran paradoja de Edgar Allan Poe. Poe pasó gran parte de su vida escribiendo sobre aquello que desaparece. Y consiguió exactamente lo contrario. Él no desapareció. Su cuerpo desapareció. Su época desapareció. Sus ciudades cambiaron. Su mundo desapareció. La sociedad que lo rodeaba desapareció. Pero Poe continúa. Y aquí está quizás la mejor manera de comprenderlo. Poe convirtió la desaparición en permanencia. Escribió sobre cadáveres y se convirtió en inmortal. Escribió sobre locura y construyó una arquitectura racional de la literatura. Escribió sobre misterios y dejó uno con su propia muerte. Escribió sobre el tiempo y sobrevivió al suyo. Escribió sobre la pérdida y fue encontrado por generaciones que todavía lo leen. XLI. Y quizá por eso seguimos escuchando al cuervo. El cuervo de Poe dice: Nevermore. Nunca más. Pero la humanidad respondió de una manera extraordinaria. Una y otra vez. Cada generación vuelve a Poe. Lo traduce. Lo interpreta. Lo modifica. Lo musicaliza. Lo filma. Lo estudia. Lo convierte en cómic. Lo transforma en personaje. Lo incorpora a la cultura popular. Lo utiliza para crear cosas nuevas. El nunca más de la muerte termina convertido en una afirmación de continuidad. Porque mientras alguien lea a Poe, Poe vuelve.
Epílogo. Edgar Allan Poe y la inmortalidad de la información. Y aquí me parece que aparece la lectura más hermosa de todas. Poe tenía un cuerpo. Ese cuerpo nació en 1809. Ese cuerpo vivió 40 años. Ese cuerpo murió en 1849. Pero Poe era también información organizada. Una determinada combinación de recuerdos, ideas, lenguaje, imágenes, ritmos, miedos, preguntas, historias, poemas, personajes. Y esa información pasó de una mente a otra. Poe escribió. Alguien leyó. Otro recordó. Otro tradujo. Otro escribió inspirado por él. Otro hizo una película. Otro compuso música. Otro creó una historia nueva. Y así sucesivamente. De modo que podemos imaginar una enorme cadena. Edgar Allan Poe, flecha apuntando hacia la derecha, lector, flecha apuntando hacia la derecha, lector, flecha apuntando hacia la derecha, escritor, flecha apuntando hacia la derecha, artista, flecha apuntando hacia la derecha, músico, flecha apuntando hacia la derecha, cineasta, flecha apuntando hacia la derecha, estudiante, flecha apuntando hacia la derecha, nuevo lector, flecha apuntando hacia la derecha nuevamente. La materia de Poe murió. Pero el patrón de Poe continuó propagándose. Y quizá aquí aparece una de las ideas más extraordinarias que podemos extraer de su obra. La muerte termina con el individuo, pero no necesariamente con todo aquello que el individuo introdujo en el universo. La conciencia individual puede ser breve. La información puede viajar muchísimo más lejos. Poe, que escribió tantas veces sobre la muerte, terminó convirtiéndose en una demostración involuntaria de esa paradoja. El hombre murió. La obra no. Y cada vez que alguien abre una página de Poe, una pequeña parte de aquella conciencia, no como espíritu sobrenatural, sino como información humana transmitida, vuelve a organizarse dentro de otro cerebro. Quizá por eso Poe continúa siendo tan inquietante. Porque cuando leemos sus palabras, no solamente estamos leyendo a un hombre muerto hace casi 2 siglos. Estamos permitiendo que una configuración de materia que existió en 1849 vuelva a producirse, parcialmente, dentro de otra configuración de materia viva en 2026. Eso es muchísimo más extraño que un fantasma. Y quizá, después de todo, Edgar Allan Poe no necesitó jamás un fantasma para hablar de inmortalidad. Le bastó con escribir. Muchas gracias, Gabriel. A vos, Gabriel, un enorme abrazo. Corazón negro. ¿Y qué personaje extraordinario elegiste hoy? Poe da para muchísimo más. Algún día podemos entrar directamente en Eureka, en su concepción del universo, la materia y el destino cósmico. Ahí creo que vamos a encontrar un Poe especialmente cercano a nuestras conversaciones sobre materia, vida y conciencia. Abrazo enorme. Corazón rojo.